Bueno, ayer les estaba explicando lo de los cilindros y hablamos un poco sobre las cuádricas. Les mencioné que hay 6 cuádricas y que de las 6 cuádricas, estábamos hablando de las trazas. ¿Se acuerdan, verdad? Y creo que ahí lo dejé, no dije nada más. Entonces, me voy a adentrar hablando de cada una de ellas, sí, para explicarles. Por ejemplo, voy a platicarles primero de 4 cuádricas que están dadas en forma implícita, o sea, que no tengo ninguna variable en términos de las demás. A diferencia de los cilindros, las cuádricas sí tienen las 3 variables espaciales, porque de solo tener dos sería un cilindro. ¿Estamos? Entonces, nuestra primer cuádrica, quiero que, si ven el puntero, ven la manito esta, o la flechita, ¿la ven? Sí, Sí, listo. Miren, nuestra primer cuádrica es el elipsoide. Ah, ya me los había traído para acá. Pero los voy a ir sacando uno por uno. Primer cuádrica, elipsoide. Sí pueden observar los planos coordenados, tanto XY como YZ como XZ, cortan el elipsoide y forman 3 elipses. ¿Por qué sé que son 3 elipses? Recuerden, quiero ver la traza que tiene el elipsoide respecto del plano XY. Cambio Z por 0 y me queda X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado igual a 1, una elipse. Quiero saber la traza que tiene el elipsoide respecto del plano XZ, hago Y0 y me queda X cuadrado sobre A cuadrado más Z cuadrado sobre C cuadrado igual a 1. Quiero saber ahora la traza que tiene el plano ZY respecto del elipsoide. Hago X igual a 0 y me queda Y cuadrado sobre B cuadrado, Z cuadrado sobre C cuadrado igual a 1. Y entonces ahí podemos notar estas ecuaciones de acá, miren. Esta ecuación de acá, esta ecuación que está en azul, ya dibujada, y esta otra que está por acá. Que creo que aquí están las ecuaciones, miren. Aquí están las diferentes elipses que se forman. ¿Cheque? Entonces, esas son las trazas respecto de los planos coordenados y este es el elipsoide. Características. 3 variables al cuadrado, divididas cada una de las variables entre números distintos, igualadas a 1. Entonces, este es la característica o ecuación de un elipsoide. Si aparece en vez de la variable x menos x sub 0, y menos y sub 0, z menos z sub 0, lo que representa es el elipsoide desfasado hacia el punto x sub 0, y sub 0, z sub 0. O sea que este vértice que ustedes ven aquí se movería a dicho punto. Estas variables que les mencioné que aparecían cruzadas, estas, miren, XY, YZ, XZ, hacen que el elipsoide, por ejemplo, se gire. Por ejemplo, que este vértice no quede orientado hacia uno de los ejes, sino que quede en un octante. Esa rotación es la que se mide con eso. ¿Estamos? ¿Tienen alguna pregunta de este elipsoide? no. Un caso particular del elipsoide es la esfera. Aquí, si A igual a B igual a C igual a R, entonces X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado igual a R cuadrado es la esfera de radio R. Y obviamente está centrada en el origen. Si tiene desfases, X menos X sub 0, Y menos Y sub 0 cuadrado,
z menos z sub 0 igual a r cuadrado es la esfera de radio r centrada en el punto x sub 0 y e sub 0 z sub 0. ¿Estamos bien? Ese es el caso particular para esto. Vamos a revisar nuestra segunda cuádrica. Nuestra segunda cuádrica es esta. Vamos a tomarla como el cono elíptico. Miren acá. Esta es la ecuación del cono elíptico. Ustedes la pueden ver así como está o la pueden ver así, miren, de manera equivalente. Como x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado menos z cuadrado sobre c cuadrado igual a 0. ¿Sí? Entonces, noten, esta es la única ecuación de las cuádricas que está igualada a 0. La única. Aparte, aparte de ese detalle, no es la única que tiene solo un negativo, pero sí es la única que está igualada a 0. Esa es la característica principal. También en esta pueden ver dos variables que tienen signo más y uno que tiene signo menos. Y esto que es lo más notorio, que está igualada a 0. Ahora, analicemos las trazas. Fíjense, si z es 0, miren, piensen, z igual a 0, queda x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado, igual a 0. Eso lo que representa es la traza respecto del plano XY. Esa traza es este punto que está aquí, que es el origen, ¿no? Este puntito de acá es x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 0. Eso solo es cierto en el origen, cuando x, y y z son ceros. Solo ese punto. Ahora, ¿qué pasa si ustedes anulan, por ejemplo, la y en xz? Tienen esta de acá y tienen esta recta de acá. Eso es x cuadrado sobre a cuadrado igual z cuadrado sobre c cuadrado. Ahora, esta de aquí, miren, y esta de acá son y cuadrado sobre b cuadrado igual z cuadrado sobre c cuadrado. En ambos casos, que son las dos que acabo de escribir, aparecen estas rectas, miren. Aparecen las rectas z igual a c entre ax y la otra recta que aparece es z igual a menos c sobre b y. Lo mismo que aparece la otra recta, que aparece una positiva y una negativa. Pero esa nosotros la podemos neutralizar con, de esta manera, con el signo. Si quieren, les dibujo. Miren aquí, fíjense. Por ejemplo, x cuadrado entre a cuadrado. Vamos a insertar un deslizador. Igual, y voy a colocar y cuadrado entre b cuadrado. Y miren,
No importa el valor que yo le dé, siempre se forman rectas. ¿Lo ven? Miren, dejo fija uno. Miren, signos opuestos, iguales, opuestos. Miren, siempre son rectas. ¿Estamos? Sin importar los valores de A y de B, siempre vemos rectas. Por esa razón, ahí vemos las ecuaciones que son esta de aquí. Y esta x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a cero. Miren, eso solo se cumple en el origen. Miren acá. Poner un menos. Miren el puntito. Miren. Sin importar el valor que yo le dé de A y de B, este puntito ahí está. No cambia. Entonces, ese puntito representa la traza del cono elíptico respecto al plano XY. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Jóvenes? No, ninguna. Listo. De este cono elíptico es que salen las cónicas, ¿verdad? La elipse, la hipérbola, la parábola. De este. Haciendo distintos cortes. Por ejemplo, aquí se mira una elipse. Si tiran un plano más inclinado, se mira la elipse. Si tiran un plano paralelo a Z, ven la hipérbola. Y si tiran un plano que solo sale aquí, paralelo, o sea, paralelo a Z, pero agarrando los dos conos, se forma la hipérbola. Y si tiran uno de tal manera que solo corte a una de las dos, a uno de las dos partes, aparece la parábola. Entonces, aquí vemos que este es el cono elíptico. Ojo, el cono elíptico abre en dirección del eje de la variable que es positivo. ¿Estamos bien? Sí. Listo. Vamos a revisar ahora dos, el hiperboloide de una hoja y el hiperboloide de dos hojas. Comencemos con este. Miren el de una hoja. Miren la ecuación. Si notan, ¿a cuál se parece? De las cuádricas que hemos visto hasta el momento. ¿A qué ecuación? A la elíptica. A la del cono. ¿Cuál? A la del cono elíptico, A la del cono, correcto. ¿Cuál es la diferencia? que está igualada a uno. Esta va respecto del anterior que está igualado a cero. Entonces, esta lleva la misma temática.
¿Estamos bien? ¿Qué pueden apreciar respecto de las trazas? Miren, por ejemplo, si hago z igual a 0, ¿qué se forma? Si tomo z igual a 0, o sea, la traza respecto del plano XY. Una parábola. No, si tomo z igual a 0, miren, la ecuación que me queda es esta. Y esto representa una elipse, ¿ven? ¿Sí? Si toman z igual a 0. Si toman y igual a 0, si toma y igual a 0, queda x cuadrado sobre a cuadrado menos z cuadrado sobre c cuadrado igual a 1. Eso es una hipérbola. La hipérbola es esta que está aquí, miren. Esta, y tiene esta rama de acá y esta rama de acá. O sea, esta de aquí, miren, se ve punteada, y esta que está aquí. ¿Estamos? Y si toma x igual a 0, se forma esta hipérbola que tiene esta rama por acá y esta que tiene esta rama por acá, que aquí está en esta y en esta. Recuerden, este nosotros sabemos en la dirección en la que va orientado por la variable que va negativa. ¿Estamos? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, Una duda. Cuénteme. ¿Por qué nos orientamos con la variable que está negativa? Ah, es bien fácil. Si se fija, las mismas hipérbolas le dicen cómo va. Recuerde, si X fuera negativa, las hipérbolas, ¿hacia dónde tendrían el vértice? O tendrían hacia acá, hacia arriba, sí, o sea, voy a rayar este. Si la X fuera negativa, si la X fuera negativa, ustedes verían el vértice hacia acá, miren, vería por ejemplo esta aquí, esta otra acá, vamos a ver, y sería la otra. Aquí arriba y aquí abajo. Entonces usted vería que esto, acá y la contraparte. Seguía, si la X fuera negativa. Si la Y fuera negativa, entonces usted vería hacia acá y los vértices estarían hacia Z y hacia X, porque son las variables positivas. ¿Me explico? Sí, sí. sí, Sí. Entonces, esa es más o menos la idea del hiperboloide de una hoja. Entonces, recuerden, el hiperboloide de una hoja tiene tres trazas, dos hipérbolas y una elipse. Ahora vamos al otro hiperboloide, porque le dije, hay dos hiperboloides, un cono elíptico, un elipsoide. Está el hiperboloide de dos hojas. El hiperboloide de dos hojas es este. ¿Qué pueden notar en la ecuación a diferencia de la anterior?
En este caso X es un negativo si Z es positivo. Ajá. Tiene dos signos negativos, uno positivo. Caso anterior, dos positivos y uno negativo. Siempre igualada a 1. Ahora, geométricamente hablando, si se fijan, ¿cuántas trazas tiene esta respecto de los planos coordenados? Tres siempre. No, no tiene tres. ¿Por qué? ¿Qué pasa si la z es cero? Imagínense que ustedes tachan z. Aquí. Si z es cero, tienen menos x cuadrado entre a cuadrado menos y cuadrado entre b cuadrado igual a 1. Pero eso tiene lado izquierdo negativo, lado derecho positivo. ¿Existe un par ordenado tal que se cumpla eso? No, no Dice, existe. no, no existe. Ajá, entonces, ¿qué significa eso? Que el plano coordenado no corta la cuádrica. Y lo pueden notar. Miren el hueco aquí abajo. Miren acá. Aquí hay un espacio entre estas dos. No lo corta. ¿Lo ven? Entonces, en este hiperboloide de dos hojas, ustedes aprecian ese detalle, que nosotros vemos que no hay un corte y solamente quedan dos trazas. Y las dos trazas, fíjense, hacen la x0, queda una hipérbola. Hacen la y0, queda otra hipérbola. Son las únicas dos. Y cuando buscan la tercera traza, se dan cuenta que no hay corte del plano coordenado con la cuádrica. ¿Estamos bien? Sí. ¿Alguna pregunta? No, ninguno. Listo. Entonces, miren las ecuaciones, miren. Si la y es cero, queda z cuadrado entre c cuadrado menos x cuadrado entre a cuadrado. Esa está aquí arriba. Aquí, miren. Es la que ustedes ven aquí. Este es un ala y aquí está la otra. Y luego, si hacen la x0, tienen esta de acá y esta de acá. La otra ala. Y siempre es la hipérbola. Esta abre en dirección del eje de la variable positiva. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Preguntas? ¿No? No, ninguna ley. Revisemos ahora esto. Es un paraboloide elíptico. Este paraboloide elíptico se compara con el otro paraboloide, que es el paraboloide hiperbólico. El paraboloide hiperbólico recibe el sobrenombre de la silla del montar o la silla del mono, porque ya notaron que se parece a una albarda o a una montura. Este, por ejemplo, si ustedes quisieran observarlo físicamente, está en el auditorio central.
Este está en el auditorium central. El techo del auditorium central tiene esta forma. Solo que no se ve así tanto como una silla de montura, así va, exclusivamente, que parece montura, se ve un poco menos pronunciado, ¿va? Pero sí tiene esta estructura. Entonces, ¿qué características notamos entre los dos paraboloides, el elíptico y el hiperbólico? Algo bien notorio y que comparten en común, ¿qué es? Miren, Para mí parece como que uno es el opuesto de otro. no, opuestos no. En su forma, miren la forma de la ecuación. Miren, esta forma de acá y vean esta forma de acá. ¿Qué tienen de similar? Si se fijan, en ambos casos hay dos variables con potencia 2 y una con potencia 1. Miren, aquí la X y la Y tiene potencia 2, Z potencia 1, 2 de potencia 2, Z potencia 1. O sea que tienen al menos una con grado lineal, grado 1. Cheque, es una característica. La segunda característica es que una variable está en términos de las otras dos. Por ejemplo, z en términos de xy. Miren, z en términos de xy. En las otras cuádricas, no. O sea que estas dos están dadas de forma explícita. Ustedes ven una de las tres variables espaciales en términos de las otras dos y aparecen sumándose al cuadrado, es un paraboloide de este tipo, elíptico. Y si ven una variable lineal y las otras dos espaciales al cuadrado, miren, y la diferencia entre las dos que tienen potencia es es un paraboloide hiperbólico. Para que se guíen acá y sepan, aquí ustedes pueden notar lo siguiente. El caballo va en dirección del eje Y. ¿Quién es el eje Y? El eje de la variable positiva, de la cuadrática positiva. Si fuese así como este negativo y este positivo, tendríamos nosotros la silla de montar en esta dirección, ¿no? Ahí, miren. Abriría en torno a X. Abre en dirección del eje de la variable positiva. Cheque. Ahora, el anterior, el paraboloide elíptico. Ese paraboloide elíptico, miren, abren en dirección de la variable lineal en términos de z y dependiendo si c es positivo, abre hacia arriba, pero si c es negativo, abre hacia abajo. ¿Estaba bien? Tengo una duda. Cuénteme. Eh, las dos solo poseen dos trazas, ¿verdad? O tres. No, tres. En las trazas de del paraboloide elíptico. Si z es cero, un punto. El vértice. Si y es cero, una parábola que abre hacia arriba. O sea, esta que está en azul. Y en el hiperboloide, en el otro. En el paraboloide hiperbólico. Observen. Aquí les Sí. dije, ¿verdad?
Z0, el vértice. Y0, esta parábola que está acá. Y X0, esta otra parábola que ven aquí en gris. Que son esta de acá afuera y la que está en azul. Y el vértice que es la otra traza. Cheque. Sí, gracias. Entonces, fíjense en un detalle. Recuerden. eh, Vamos a ver. Aquí ambas parábolas abren en dirección de el eje de la variable lineal. ¿Sí? ¿Lo ven? Ambas. Si ambas fueran negativas, lo que pasaría es que abriría hacia abajo. Eso sería todo. Cheque. Ahora vamos aquí. Este. Recuerde, yo le puse un menos. Fíjese. Si la Z es cero, si la Z es cero, ¿qué se forma? ¿Qué traza se forma? Un punto. Un punto, no. Me queda y cuadrado entre b cuadrado igual a x cuadrado entre a cuadrado. ¿Qué es eso? Miren, es cuando ahí, se forman dos rectas. Entonces la traza, cuando la z vale cero de esta superficie, son dos rectas. Luego, ¿qué pasa si la x es cero? Si la x es cero, noten, está la parábola que aparece acá, que es donde uno se monta. Y luego, si la y fuera cero, notamos que aparece esto, que es donde nosotros ubicaríamos el caballo. Abajo de esta parábola de acá está montado el caballo. ¿Me captan la idea? ¿Alguna pregunta hasta acá? Alguna ley. Excelente. Entonces, fíjense, si z es cero, ya les dije, dos rectas. Si x es cero, una parábola que abre hacia arriba. Y si y igual a cero, una parábola que abre hacia abajo. A diferencia de el paraboloide elíptico, que en ambos casos la parábola abre hacia arriba. Y aquí no, aquí una arriba y una abajo. Y las otras trazas siempre son rectas. ¿Estamos bien? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, esta parte la vamos a ejercitar nosotros con esto, miren. Tengo estas 12 ecuaciones y vamos a ir acomodándolas. Entonces, por ejemplo, para A y para B vamos a descifrar qué ecuación es o qué ecuaciones están aquí. Miren, lo mismo para C y D. Aquí, miren.
Vamos. Entonces, quiero que me ayuden a identificar. Por ejemplo, A y B, de las 12, ¿cuáles serían? ¿Qué tipo de superficies son A y B? ¿Cuádrico, cilindro? ¿O ninguna? Cilindro. Correcto. Ahora, cada cilindro, uno está orientado hacia X y el otro está orientado hacia Y. ¿De cuántas o no? El inciso A, ¿en términos de qué variables debe estar escrito el cilindro? Ujú. En JZ, Debe ser YZ, correcto. Ahora, de todas las 12, ¿cuál es? Candidatos son 7, dos variables, y el otro candidato es esta. ¿No hay más? ¿Cuál de estas dos correspondería al inciso A y cuál correspondería al inciso B? la 3 creo que corresponde a la A y la 7 a la B. Correcto. Excelente. Y ahí pues no tenemos que hacer tanto cálculo. ¿Estamos bien? Vamos, C y D. ¿Qué ecuaciones podrían ser? Ujú. La primera. La primera es una. Y luego, ¿cuál otra? Ujú. Esta, mira. ¿Estamos bien? Ahora, ¿cuál es cuál? Mediten cuál es la letra C, cuál es la D y por qué. La primera es la uno y la segunda es la 12. ¿Seguro? Sí. Vamos a revisar. Recuerden que en ambos casos debe estar igualada a 1. Entonces, esta primera ecuación se convierte en x cuadrado sobre 10, y cuadrado sobre 10, más z cuadrado, 5 meses, perdón, 5 medios, igual a 1. Con la segunda,
sería x cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 9 más z cuadrado sobre 18 igual a 0. Igual a 0, igual a 1. Ahora quiero que se fijen. Por ejemplo, aquí ustedes pueden fijarse en algo. Tenemos raíz cuadrada de 10 y raíz cuadrada de 5 medios. ¿Qué valor corresponde a raíz cuadrada de 10? ¿Qué me queda aproximadamente la raíz de 10? Jóvenes, 3.16. seguro. Eso no es pi, ¿verdad? O sea, ninguno da pi. ¿Cuánto queda? Raíz cuadrada de 10, ¿cuánto da? 3.16, 22, 77. Ujú. Niños, raíz cuadrada de 10. 3.16, 22, 77. Ajá, 3.16. Listo. Aproximadamente. ¿Y raíz de 5 medios? Uno punto 58. 1.58. Entonces, fíjense, en este caso, esta ecuación de acá, la primera, es más achatada en Z y un poco más larga, pero de igual magnitud en X y Y. A fuerza tiene que ser esta. Bien, ¿alguna pregunta? Y claro, en este caso, notamos para X2, para Y3 y para Z es 3 raíz de 2. 3 raíz de 2 es más grande que 2 y 3. Entonces, miren, es más alto en Z, luego le sigue la Y y por último la X. Por eso es que lo ven más achatado en X y un poco más largo en Y. Pues miren, ¿estamos bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas? ¿No? Ahora vamos a estas. Estas son súper más fáciles. Miren de todas las ecuaciones que salen, ¿cuáles son las posibles que pueden ser? ¿Qué número?
La novena, La 9 no, no. Miren, una es esta, la 10. ¿Esta para cuál va? ¿Para E o para F? Miren, abre en dirección del eje Z y ambas son negativas. La única que cumple eso es esta. ¿Y la E sería ¿cuál? La 6. La 6. Miren acá. X igual a menos y cuadrado menos z cuadrado. Abre en dirección del eje X, pero hacia el lado negativo. ¿Estamos bien? ¿La logramos identificar? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas? No. Vamos a ver ahora. G, G y H. ¿Qué ecuaciones son? O podrían ser. la quinta, ¿Cuál? la cinco. La 5. La 5 no, porque tiene una variable de grado 1. Una es esta, miren, la 4. ¿Esta para dónde iría? ¿G o H? Miren, estaba aquí. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen 0x, les queda y cuadrado más z cuadrado. Y eso está acá. Ahí se pueden guiar. ¿Estamos? ¿Y la h qué ecuación sería?
La onceava. Correcto. Y si notan, abre en dirección de qué eje. Esta ecuación. En 10. Correcto. Así como el dibujito, miren. ¿Vamos? Estas. ¿Qué ecuaciones serán? Son hiperboloides de una hoja. La octava. ¿Cuál? La octava. Mira, Ajá. Correcto. ¿Y cuál otro? la segunda. Bueno, si es la octava, ¿hacia dónde estaría esta? ¿Cuál sería? ¿La I o la J? Esta. La ¿La? la J. Correcto. Porque la Y es la que tiene variable negativa. ¿Y la otra me dijo el número? La segunda. La número 2. Correcto. Y por eliminación, claramente tiene que ser la anterior, pues. Miren. Y estas últimas dos, ¿qué ecuación corresponde? Ujú. La tercera. La tercera, no, porque es un cilindro, solo hay dos variables. La quinta sí, miren. Tres variables, una lineal y una diferencia entre las dos de grado 2. Esta es una. Y la otra, la 9, ¿eh? Miren. Entonces, aquí, si observan cómo nosotros nos guiamos, ¿cuál es cuál? Miremos, si quieren, la de aquí. El caballo va en la dirección del eje de la variable positiva, ¿sí? En estos dos, entonces, ¿hacia dónde tiene que ir el caballo? ¿O cuál figura corresponde? K y L con 5 y 9. La L sería la 5 y la K la 9, ¿no? La 9, correcto. Porque miren, estaba en dirección, porque el caballo lo ubicamos en dirección del eje Z. Y esta aquí, en dirección del eje Y. ¿Alguna pregunta? Entonces, esto es identificar cilindros y cuádricas. Listo. Quiero que para mañana hagan una lectura
de la sección, si no me equivoco, es la 14.1. Esta. Quiero que se lean la 14.1. Habla sobre generalidades de funciones en varias variables. Entonces, mañana sacamos lo más importante y de aquí lo que vamos a extraer son curvas de nivel, explicarle qué es una superficie de nivel, dominios, más que todo. ¿Listo? Sí, sí. Cheque, entonces se cuidan y mañana, pues primero Dios lo veo en el aula. Pasen buena noche. Buenas noches. Cheque. Excelente. Buenas noches. Buenas noches.